Reciban la más cordial bienvenida a nombre de los capítulos de BAS Panamá, BAS Perú y BAS Colombia a la Conferencia Internacional Importancia del Comercio Regional y la participación del sector privado en la seguridad de la cadena de suministro. Este es un evento organizado por BAS, Organización Internacional sin fines de lucro creada para proteger el comercio lícito de drogas, contrabando, lavado de dinero y otros delitos en el comercio internacional, trabajando en cooperación con gobiernos y el sector privado para un comercio más seguro. Hoy hacen parte de esta gran iniciativa más de 3.500 empresas en 15 países, representadas por los principales operadores logísticos, importadores, exportadores y terminales portuarias de la región. En la próxima hora y media, los capítulos BAS, organizadores de este evento, ofrecerán un nutrido espacio de información e intercambio de experiencias en torno al rol que juega el acompañamiento de los sectores público y privado en la seguridad del comercio regional y el impacto en la cadena de suministro a través de las ponencias y perspectivas de los oradores invitados de Perú, Colombia y Panamá. A continuación, nos acompañará el señor Fermín Cuza, presidente internacional de World BAS, quien nos dará las palabras de bienvenida al evento. El señor Cuza representa a la organización BAS en diferentes foros internacionales como la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas y el Comité de Aduanas y Facilitación del Comercio en Washington, D.C. Tiene una estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y recientemente ha renovado el Acuerdo de Cooperación Mutua. El señor Cuza es creador del programa denominado Coalición Empresarial Anticontrabando, que hoy se conoce como la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, con BAS, iniciativa avalada por la aduana de los Estados Unidos. Demos la bienvenida al señor Fermín Cuza, presidente internacional de World BAS Organization. Adelante, señor Cuza. Bueno, muy buenos días a todos. Un muy cordial saludo a Guiomar González, directora ejecutiva de BAS Panamá, Luis Bernardo Benjumea, director ejecutivo de BAS Colombia, César Venegas, director ejecutivo de BAS Perú, señor Severino Mejía, señor Alberto Guevara y el señor Dino Carlos Caro, panelistas en esta conferencia. Y un saludo a todos los presentes en esta conferencia tan importante. Pues, comienzo en decirles que estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de este evento internacional coordinado por 3 capítulos que representan no solo un porcentaje importante de las empresas BAS, sino también puertos marítimos de gran impacto al comercio global y de gran interés a las aduanas del mundo. Aplaudo y felicito a los 3 directores por su liderazgo en coordinar este evento y gracias por darme este espacio para la bienvenida al evento y también la oportunidad de aprovechar este momento para hablar un poco sobre la importancia y necesidad de la colaboración BAS con entidades externas y sobre todo las aduanas. Colaboración es parte de la historia y la trayectoria BAS, es parte de nuestro ADN. Somos una alianza y eso requiere que todos los actores en la cadena y el entorno del comercio internacional participen. Pero como todo, hace falta un líder y ese líder es BAS. Fuimos creados hace 25 años atrás, en 1996. Estamos en 11 países, representamos casi 4,000 empresas y tenemos vínculos y convenios internacionales. Si fuéramos un OEA, seríamos el segundo más grande de la misión después de CITIPAD. Entonces, es nuestro deber liderar la colaboración y buscar enlaces con organizaciones locales, igual que a nivel internacional. Como ya mencioné, fuimos creados por una aduana. Y después de todo el comercio internacional tiene que pasar por esa puerta, la puerta de la aduana. Entonces, para apoyar la facilitación del comercio, también es nuestro compromiso con las empresas BAS y eso requiere tener relaciones con las aduanas y apoyar su misión. Y hablando de las aduanas, fuimos creados por CBP, ya sabemos eso, con quien tenemos un convenio que fue reforzado hace unas semanas atrás, donde firmamos un joint statement con 9 elementos importantes. Y el marco SAFE, que es el acuerdo principal que guía la modernización de las aduanas a nivel internacional, contiene los requisitos OEA
y tiene como uno de sus 3 pilares la colaboración entre el sector privado y las aduanas. Entonces, BASF ha estado ejerciendo ese pilar del marco SAFE de muy buena manera y hemos sido un buen aliado de las aduanas. Pero debemos seguir una meta de fortalecer las relaciones con las aduanas en todos los capítulos donde tenemos presencia. Hoy tenemos convenios, por ejemplo, con CBP, con la Organización Mundial de Aduanas, con las aduanas de Perú, Panamá, Guatemala, y pronto creo tendremos también un convenio con la aduana de la República Dominicana. Entonces, ahí tenemos un grupo importante de aduanas donde tenemos estas relaciones. Tenemos relaciones en otros países, por supuesto, pero me refiero a una relación que está formalizada en un convenio. También tenemos enlaces y buscamos acercamiento con las autoridades, como por ejemplo con la Policía Nacional y otras entidades a nivel local con los capítulos. Y por final buscamos enlaces y relaciones con las cámaras de comercio, de industria y otras asociaciones, por ejemplo, asociaciones de agentes aduanales, zonas libres y otras. En Panamá, por ejemplo, hace unas semanas se firmó un convenio con APEX, la Asociación Panameña de Exportadores. Y eso es un buen ejemplo de las asociaciones a las cuales debemos apoyar. Y termino con el tema de convenios. Es importante desarrollar y firmar convenios con estas organizaciones para concretar las relaciones y el compromiso e institucionalizar las relaciones para que sean no limitadas a la buena fe de personas que están hoy en un cargo y que van a cambiar mañana, sino que perdure estos compromisos. Y por eso es importante, yo creo, formalizar estas buenas relaciones que estamos llevando a cabo en los capítulos BASF, formalizándolo por medio de un convenio. También es importante que estas organizaciones entiendan que, aunque para ellos BASF es un capítulo local, estas entidades deben saber y entender el alcance y el reconocimiento global de BASF, y que cada capítulo es parte de una organización internacional con apoyo y compromisos con organizaciones mundiales. Yo y World BASF nos comprometemos hoy a desarrollar un convenio modelo que aplique a las aduanas y otros que apliquen a las cámaras. Y invito a los capítulos que ya tienen convenios con instituciones académicas, que también son importantes, o con autoridades que me pasen esos convenios para desarrollar un modelo y compartirlo con todos los capítulos. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación y poder estar con ustedes esta mañana. Este evento BASF para mí es un testamento a lo que se puede lograr cuando hay personas con visión, liderazgo y compromiso. Y fe en un futuro brillante para BASF y fe en un futuro mejor para nuestros países y sus instituciones. Así que felicidades a todos que lideraron este evento y que están participando también. Y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias al señor Fermín Cuza por estas palabras de bienvenida. Y continuando con la agenda, damos el paso al bloque de ponencias. La primera está a cargo del doctor Dino Caro, quien representa a BASF Perú. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, profesor de Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima, presidente de la Asociación Peruana de Compliance, director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Tiene estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional en Alemania. Con esta introducción damos paso al doctor Dino Caro, que nos expondrá el tema el compliance frente a la criminalidad organizada y empresarial. Adelante, doctor Caro. Muy buenos días. Quiero agradecer en primer término la invitación por los 3 capítulos por parte de BASF Perú, a quien represento, BASF Panamá y BASF Colombia, para poder hablar sobre algunos alcances muy específicos y muy concretos, dado el tiempo ajustado, en torno a cuál puede ser el valor del compliance, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito gubernamental, como una forma de parar o poner freno a determinadas manifestaciones de criminalidad empresarial, criminalidad económica, la propia criminalidad gubernamental y desde luego el crimen organizado, ¿no?
Este es un tema de suma actualidad y de suma discusión en este momento en los países de la región. Y para poder hacer la presentación, voy a compartir una PPT. Si me dan la autorización, por favor, para poder compartir. ¿Sí? ¿Pueden confirmar que ahí se ve, por favor? ¿Pueden ver la presentación? Señor. Sí, señor. Sí se ve. Adelante. Sí se ve. Muchísimas gracias. Muy brevemente, ¿no? Tenemos en la región una expansión de la forma de responsabilidad penal y administrativa de la persona jurídica. De hecho, esta es una discusión muy antigua. Los sistemas de responsabilidad de la propia persona jurídica empiezan en el sistema anglosajón, en Inglaterra en el siglo XVI, en Estados Unidos en el siglo XVIII, pero por primera vez, digamos, se arraiga en el mundo anglosajón con la famosa sentencia del 23 de febrero del año 1909 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y desde ahí, digamos, han habido dos tipos de evoluciones, ¿no? La evolución del sistema anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos y los países de influencia, versus el modelo eurocontinental. Concretamente, los que influencian en Latinoamérica, España, Italia y Alemania, ¿no? Bueno, esta discusión en nuestra región es reciente. Estos modelos de responsabilidad recién se han instaurado en los últimos 20 años y podemos ver en este cuadro cómo ha sido la evolución en la regulación local, ¿no? Por ejemplo, en Panamá se incorpora en el Código Penal del año 2007, reformado en el año 2015, para aceptar la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando es instrumentalizada para la comisión de un delito, como una forma, digamos, de ser usada para cometer o para facilitar la comisión del delito. En Chile, que tiene un modelo propio, esto aterriza en el año 2009, y no es sino hasta este año que se ha emitido una sentencia icónica que es la sentencia del caso Corpesca, ¿no? Un caso de corrupción pública ligada a un grupo empresarial bastante importante. Tan claras y contundentes fueron las pruebas que incluso la empresa se conformó con la sentencia, decidió no impugnarla. La sentencia en este momento se encuentra firme. El modelo mexicano, que es un modelo muy parecido al chileno del año 2014, es un modelo que tiene partido el régimen tanto en el ámbito del Código Penal Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De la simbiosis o de la síntesis de ambas normas, lo que tenemos es un sistema de responsabilidad de la propia persona jurídica. En Ecuador esto se instaura en el año 2014, no hay un caso significativo que se pueda mencionar. En el caso de Bolivia, se instaura esto en el año 2010, se deroga, se reinstaura también o se complementa en el 2017, pero es derogado en el 2018. Hoy en día en Bolivia no existe un régimen de responsabilidad penal, sino solo administrativo de la persona jurídica. En el caso de Perú, ya en el año 2016 incorporamos el delito de cohecho transnacional como causa o motivo para la sanción de la persona jurídica, entre comillas administrativa, pero en verdad es penal, dado que el proceso se instaura ante el juez penal, ante el fiscal penal, se aplican las garantías del proceso penal, la forma de calcular las sanciones para la persona jurídica es la del Código Penal, o sea, en verdad es penal aunque se le llame administrativa, lo que genera un símil con el modelo italiano. En Italia, en el año 2001, se instaura un régimen de responsabilidad también administrativa, pero en verdad es penal. Lo que pasa es que en Italia la propia Constitución prohíbe la responsabilidad penal corporativa, pero en la práctica tienen un régimen de responsabilidad penal. En Argentina esto llega en el 2017, también siguiendo el modelo italiano, igual que en Perú. En Brasil hay un sistema de responsabilidad civil administrativa desde el año 2013. En Colombia solo existe un régimen de responsabilidad administrativa de la persona jurídica para los casos de corrupción. En los casos de blanqueo se discute si hay forma de responsabilidad penal de la propia persona jurídica, pero en verdad, digamos, el núcleo duro, pensado siempre para los casos de corrupción, de momento en Colombia está ligado a una responsabilidad puramente administrativa. En Costa Rica se acaba de instaurar hace un par de años una reforma para establecer un régimen de responsabilidad penal para la persona jurídica. Si vemos el cuadro hacia el lado derecho, vamos a ver en la mayoría de estos regímenes, de una u otra forma, salvo el modelo chileno o el modelo mexicano, que no lo requieren porque tienen otro régimen y un sentido propio, lo que se instaura es
lo que proviene de Italia, ¿no? En el decreto legislativo 231/2001 italiano se recoge la cláusula de exención de responsabilidad. Es decir, la persona jurídica no es penalmente responsable por el delito que cometa, y por delito podemos pensar cualquier cosa. Podemos pensar tráfico de drogas, podemos pensar en lavado de activos, podemos pensar en delitos aduaneros, que forma parte de los catálogos de muchos países. Por ejemplo, eso está regulado como tal en España o en Perú, ¿no? Donde el catálogo es un poco más amplio y un poco más generoso, que permite incorporar esta forma de responsabilidad. Bueno, lo cierto es que se incorpora la cláusula de exclusión. ¿Qué dice la cláusula de exclusión? Dice que si una empresa, una persona jurídica, tiene un sistema de cumplimiento fuerte, robusto, idóneo, adecuado, lo que va a pasar es que se le va a premiar con una exención de responsabilidad. Eso, para, digamos, los evaluadores de la OCDE, es algo que requiere cierta discusión, ¿no? Los evaluadores consideran que esta cláusula no puede ser un regalo, es decir, esto no puede ser una forma de discriminación a favor de la empresa. Es algo así como el ladrón que te hurta la billetera, te la devuelve al día siguiente y luego dice, mira, me voy a portar bien, ahora yo me voy a autorregular. Ese es un poco el símil o la comparación, para decirlo en grueso, ¿no? Sin embargo, y esto podría surgir a raíz de las preguntas correspondientes, yo creo que esto es algo que no es tan correcto, porque en verdad la prueba del compliance o la prueba de un sistema de cumplimiento idóneo o eficaz es muy alta, ¿no? Y eso depende mucho de la regulación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el capítulo 8 de las CETES y Guidelines, dedicado a regular la forma de sentenciar a las organizaciones, es muy preciso respecto a los requisitos que se deben reunir para hablar de un compliance idóneo. O si vamos, por ejemplo, a la guía para la evaluación de los programas de cumplimiento corporativo del Departamento de Justicia americano, de junio del 2020, vamos a encontrarnos también incluso con un régimen de preguntas y respuestas en 3 rubros con ese tipo de consideraciones. O para hablar de mi país, ¿no? Se acaba de emitir el 31 de marzo los lineamientos sobre los modelos de prevención de la Superintendencia de Mercado de Valores para poder ver o verificar cómo se implementan estos programas de cumplimiento. Entonces, no es tan correcto cuando la OCDE ha observado en varios países esta cláusula tratando de que se elimine o tratando de que esto se reduzca únicamente a una, digamos, disminución de la sanción, bajo la idea de que esto puede ser un escape para las empresas por la puerta falsa. En verdad, los que trabajamos en compliance y conocemos un poco de esto, sabemos de que instalar un régimen de prevención no es fácil, ¿no? Es muy costoso, es muy trabajoso, es una inversión que tiene que realizar la persona jurídica. Y esto es tan curioso que en la región pasa algo que no sucede en otros países. En la región pasa que se está instaurando y está cobrando mucha fuerza el public compliance o el compliance por parte de organizaciones públicas. Las organizaciones públicas pueden tener sistemas de control gubernamental, pero allí donde el sistema de control gubernamental no llega, las organizaciones pueden instaurar programas de prevención. Por ejemplo, en Perú, la Corte Suprema y varios ministerios están certificándose en el proceso de la ISO 37001 o ISO anticorrupción. De manera que el compliance hoy en día en la región ha dejado de ser el patrimonio del sector privado y ha pasado también a ser compartido con el sector público. Ahora, el botón de muestra siempre, ¿no? El caso más conocido, el caso más sonado, que es el caso del, digamos, de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Ya todos conocimos este caso, así que no me voy a detener mucho en ello, pero lo cierto es que, y ahí va mi anotación, acá hay un fenómeno que es bastante común en la región. Nosotros que vivimos en una región donde varios de nuestros países lamentablemente estamos en la zona gris o en la zona roja de la corrupción, podemos ver el índice de percepción de la corrupción difundido este año por Transparencia Internacional, y varios de nuestros países están en la zona roja, ¿no? Claro, estos no son índices matemáticos, no son índices asertivos, son percepciones, pero como tales generan, digamos, un indicador o una bandera roja sobre los niveles de riesgo a los que nos enfrentamos en todos los ámbitos, tanto en lo que es el comercio interno como en lo que es el comercio internacional. De manera que esto es algo que afecta a los negocios. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos vamos a encontrar siempre con un fenómeno, guardando la diferencia, guardando la distancia, cambiando lo que haya que cambiar, como el de Odebrecht, ¿no? Que es el de las llamadas empresas duales.
¿Qué son las empresas duales? En la criminología, las empresas duales son aquellas que realizan una actividad lícita, pero a la par tiene una actividad ilícita para facilitar el negocio. Es decir, tengo una fachada de legalidad, no soy una casa de cambio falsa, no soy una organización criminal técnicamente hablando, pero lo que soy es una empresa que, digamos, estoy dispuesto a romper determinadas reglas del sistema con tal de ganar negocios. En el tráfico internacional, en el tráfico aduanero, muy bien, en la compraventa de bienes y servicios al Estado, en la competencia. Entonces, en verdad, puedo tener una fachada muy buena, puedo tener un programa de cumplimiento, puedo tener un fake compliance o un paper compliance, pero a la par tengo una división, un área, una estructura o un grupo de personas dentro o fuera de la organización, bueno, que son los que se encargan de resolver los problemas comerciales que tiene la empresa, ¿no? Y para eso todo vale, o vale todo. Esa es una realidad. Es una realidad que crea una sinergia perversa, un círculo no virtuoso, sino perverso, que es la mezcla entre lo que es criminalidad empresarial, criminalidad gubernamental y criminalidad organizada. Yo recuerdo en un foro en el 2018 en Madrid, donde hablé algo de estos temas, no exactamente igual, pero algo parecido. Para los europeos esto era algo un poco llamativo, ¿no? O sea, ¿ya qué pasa cuando la criminalidad se enquista en el Estado? O sea, ya no es solamente los privados delinquiendo, las organizaciones criminales delinquiendo, sino es el Estado, de cierto modo, claro, no el Estado como institución, funcionarios públicos del Estado, es decir, parte del Estado como parte del problema. Y ahí se genera lo que yo llamo esa triple combinación perfecta, ¿no? La combinación entre crimen organizado, criminalidad empresarial y criminalidad gubernamental, ¿no? Y el caso de operaciones estructuradas es bastante revelador en esa dirección, y es por eso que esto terminó, como ya todos sabemos, con un acuerdo del Departamento de Justicia y las persecuciones penales que se han dado en los diferentes países, incluyendo Colombia, entiendo que también Panamá, y en Perú sin duda es uno de los casos icónicos en este momento a nivel, digamos, local. Ahora, ¿cuál ha sido en verdad la influencia del compliance en estos años? El compliance emana, digamos, como regulación desde el año 77 con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, pero no se agota ahí, ¿no? O sea, el compliance hoy en día va mucho más allá del tema de corrupción. De hecho, podemos hablar del compliance vinculado a todo lo que es la criminalidad transnacional. Y hay muchos casos estudiados, como el caso Siemens, el caso Kellogg Brown & Roth, el caso Morgan Stanley o el caso Arthur Andersen. Puedo hacer una lista enorme de casos icónicos que revelan si el compliance fue eficaz o si el compliance fue de fachada o si el compliance, digamos, en verdad fue efectivo, o si es que tú no colaboras con la justicia, como el caso de Arthur Andersen, puedes terminar con tu negocio, porque Arthur Andersen fue condenado en primera instancia por obstrucción a la justicia, por no entregar información a los investigadores, pero luego, aunque ganó la apelación y anuló la condena, ya no había negocio, o sea, la empresa ya había entrado en default o había quebrado. Lo que quiero decir con esto es que hay un impacto desde el año 77 hasta el día de hoy, básicamente por lo que es el comercio internacional, ¿no? Las empresas que traen y están sometidas a su legislación de origen llevan a los países la práctica del compliance necesariamente. ¿Cuál es entonces el estado del compliance en América Latina, ¿no? Los sistemas penales en verdad no han asimilado las normas, las modernas y complejas formas de criminalidad. En especial esa sinergia en la que hablaba hace un momento entre crimen empresarial, crimen organizado y delincuencia gubernamental, ¿no? Tenemos regulaciones de todo tipo, ¿no? Todos en nuestros países seguramente tenemos normas que hablan de la criminalidad organizada. No me refiero al tema de la regulación. La regulación hay ley para todo, hay derecho penal para todo. El problema es un problema práctico, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta forma de criminalidad de manera eficaz? Claro, si nosotros vemos siempre el Estado tiene sus ineficiencias. No es este el foro para hablar de ello, pero todos sabemos ya cuáles son las limitaciones y las debilidades de nuestros estados, pero lo cierto es que en ese contexto el compliance puede poner su grano de arena, y ese es el centro de mi presentación. La evolución del compliance en estos años, más que por autorregulación, ha sido en cierto modo por autoimposición o por imposición, ¿no? Compliance obligatorio, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, ¿no? Ese es uno de los efectos
más exitosos del mundo americano y su influencia en el mundo, el compliance antiblanqueo. Prácticamente en todos los países del mundo, los bancos, por ejemplo, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Las agencias de aduanas, los notarios, los contadores, también los abogados. Tenemos que contribuir al sistema. No es una decisión si hago o no compliance, lo tengo que hacer sí o sí. En algunos países el compliance anticorrupción es una imposición. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Canadá. Y claro, las empresas que hacen negocios en el extranjero tienen que hacer también compliance anticorrupción obligatorio. O también, producto de la ley FATCA del 2010, el tax compliance, ¿no? Al punto que hace 2 años se emitió la norma técnica UNE de española, ¿no? En materia de tax compliance o compliance tributario, que es la 19.602. Bueno, ante este destape de casos, digamos, vinculados a este tipo de sinergias, el corporate compliance parece reducirse a un instrumento de marketing o de cosmética corporativa. Claro, si estamos hablando de tráfico de drogas, si estamos hablando de organizaciones criminales que están sumergidas o que están completamente fuera de la ley, hablar de compliance es un tiro al aire, es algo, digamos, ilusorio. Las organizaciones criminales no van a hacer compliance. Como dice una sentencia del Tribunal Supremo Español, no es de esperarse que una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero, por ejemplo, se autorregule o se autoinyecte medidas de prevención, ¿no? Esos casos como los de Odebrecht o Petrobras revelan que la existencia de medidas de cumplimiento, códigos de conducta y sistemas de denuncias internas no impidieron en verdad la colusión de los directivos, sobornos maquillados como pagos por servicios diversos o lavado mediante complejos esquemas de ingeniería financiera. O sea, ese es un tema harto complejo como para reducirlo solamente a la cuestión del compliance. Lo que quiero decir acá es que no hay que vender humo. El compliance puede poner una piedra en el camino, pero el compliance no es la panacea, el compliance no es la alternativa. ¿Cuál es entonces la capacidad de rendimiento del compliance en América Latina? El compliance gubernamental, público y oficial. Creo que ahí hay una clave importante. Si nosotros ligamos el compliance únicamente a lo empresarial, entonces vamos a tener una limitación, porque se va a generar algo así como la historia del freeloader, ¿no? El freeloader es el que se sirve el esfuerzo de los demás. Si el Estado exige o espera que las empresas prevengan la corrupción, prevengan el blanqueo, prevengan el tráfico de drogas, prevengan los delitos aduaneros, es una forma de decir, oye, ustedes pórtense bien, ciudadanos, empresarios, pórtense bien, estén dentro de la línea de flotación de la legalidad y yo haré lo que pueda. Claro, es algo así como servirme del esfuerzo ajeno, ser un freeloader. Pero en verdad estos problemas son problemas también generados por el Estado y sus funcionarios. Hay blanqueo porque los funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución no hacen su trabajo. Las unidades de inteligencia financiera, la policía, los ministerios públicos, el Poder Judicial, etc. ¿Qué abre eso? Eso abre el espacio para el public compliance o compliance gubernamental. Yo pienso que gran avance harían los gobiernos si es que empiezan a implementar esto y sobre todo lo empiezan, digamos, a instituir dentro del ADN de las organizaciones. El compliance no es patrimonio de los privados, debe de extenderse al sector público precisamente por las debilidades del sector público. Segunda pregunta, ¿no? ¿Debe el compliance limitarse a la prevención del riesgo empresarial o debe extenderse a la prevención de la criminalidad organizada empresarial? Ahí hay un gran problema, ¿no? Porque si estamos hablando de criminalidad organizada, hay también catálogo y hay también diferenciaciones, porque si una empresa dual que realiza negocios lícitos e ilícitos quiere estar en la línea de la legalidad y tiene un programa de compliance, ese programa necesariamente tiene que incluir la prevención de delitos vinculados a la criminalidad organizada. Ejemplo, el lavado de activos. El lavado de activos es una manifestación del crimen organizado, al igual que la corrupción. Entonces, delitos clave deberían de formar parte de los mapas de riesgo o los mapas de prevención. Esto es algo que podría ampliarlo tal vez, si fuera el caso, a raíz de alguna pregunta, ¿no? ¿Cuál es entonces la capacidad de rendimiento del compliance en contextos especialmente caóticos, ¿no? De debilidad institucional, privada, pública? Claro, desde mi punto de vista, en situaciones graves, en situaciones donde nos encontramos solamente ante casos de crimen organizado, ahí el trabajo es del Estado, ahí el trabajo no es del sector privado, y ahí creo que el poder o la aplicabilidad
o los resultados, capacidad de rendimiento del compliance es bastante débil o limitada. Las respuestas acá se tienen que evidentemente esbozar mucho más allá del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre digo yo en algunas conferencias, ¿por qué empresas ultraformales o por qué empresas muy formales pueden estar fuera del ámbito del compliance e incluso recaer dentro de lo que algunos podrían llamar criminalidad organizada? El viejo caso de Siemens o el caso Volkswagen de hace unos 5 años atrás, ¿no? El caso de las emisiones, ¿no? Claro, eso era una forma organizada de crimen empresarial. En verdad, lo que se quería era vender carros más baratos que pudieran defraudar los sistemas de control ambiental, ¿no? Bueno, todo eso se hizo organizadamente, usando la ingeniería, usando la administración, usando la ingeniería financiera, todo eso para poder ganar más dinero, ¿no? Eso en verdad es criminalidad empresarial y es criminalidad organizada. Todo lo que uno puede aprender en, digamos, en las escuelas de negocios lo llevas al ámbito de la empresa, no solamente para producir bienes y servicios, crear valor, sino también crear valor delictivo. Y eso es algo que se tiene que tener muy presente cuando uno hace un trabajo en compliance, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Y acá termino. Las oportunidades para mí son de cooperación en primer término. Hay un mercado de compliance en expansión donde la formación presencial, semipresencial, a distancia es fundamental, ¿no? Foros como estos, donde los empresarios puedan tener en cuenta que el compliance les puede otorgar valor en el negocio. Y el valor en el negocio no es la vacuna, ¿no? No es la vacuna frente al crimen, no es la panacea, pero sí implica una mejor presentación en todos los términos, para efectos de los negocios, en el ámbito financiero, en el ámbito reputacional, el branding, el valor de la marca. La implantación de modelos de prevención, auditorías, acreditación o las certificaciones ISO, pongo el ejemplo de la 37001, pero pueden haber muchísimos más bajo mención, son, digamos, oportunidades de mejora en el trabajo empresarial, ¿no? Esa influencia de la FCPA o la difusión de modelos como la UK Bribery Act o norma anticorrupción inglesa del 2010, o la imposición de las normas ISO, como la ya mencionada 37001, la 19600, que va a ser reemplazada pronto por la 37301, la norma UNE 16601 española de Criminal Compliance, son referentes, ¿no?, para el mejoramiento de la práctica de los negocios, ¿no? El compliance medioambiental, el compliance laboral o el compliance en derechos humanos, hay 2 casos acá famosos que se suscitaron en Perú en algún momento, el caso Río Blanco, el caso Talisman, son, digamos, banderas rojas que alertan sobre la necesidad también de instaurar compliance en derechos humanos. ¿Qué es de lo que se trata en suma cuenta? Con esto ya acá ahora sí, no vender humo, ¿no? No vender humo. Hay un alto estándar para lograr la exclusión de responsabilidad penal. No se puede vender el compliance como una vacuna o una herramienta para evitar persecuciones o casos penales. Eso no es así. Pensemos en el compliance como una herramienta que le otorga valor a la organización, no pensando en el problema ya dado, sino pensando en lo que es el valor de la organización en tiempo real, ¿no? De hecho, en la práctica que yo tengo en temas de compliance, puedo poner como ejemplo el de mi organización. Nosotros, en el estudio de abogados en el que trabajo, obtuvimos vía BAS la certificación ISO 37001 en el año 2018. Fuimos el primer estudio de abogados que se aventuró en esta dirección y la verdad que las oportunidades de negocio o negocios limpios, fair play, como diríamos en estos tiempos, se han multiplicado solamente gracias a la reputación que puede implicar tener una ISO 37001 para hacer negocios frente al Estado y frente a los particulares. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo atento a las demás ponencias y a la rueda de preguntas que se genere. Gracias nuevamente, buenos días.